Hola niñas, bienvenidas una vez más a su canal El Rincón del Arte. El día de hoy observaremos una presentación en torno a las texturas visuales. Sin mayores preámbulos, te invito a observar la presentación. Comencemos. Y nos vamos a observar entonces la presentación Textura Visual para tercero año básico. Y tenemos una, dos, tres texturas visuales. El objetivo es aplicar elementos del lenguaje visual, incluidos los de niveles anteriores, en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: color, textura y forma. Objetivo de aprendizaje número 2. Y la actividad es observar diferentes texturas visuales en obras de arte y las comenta desde el punto de vista de sus colores y formas. ¿Qué es una textura visual? Una textura visual se capta por medio de la vista. Eso es muy importante. Se representa por medios gráficos, puntos, líneas y formas, sobre superficies lisas y uniformes. A diferencia de las texturas reales que nosotros captamos mediante el tacto, las texturas visuales se aplican sobre superficies lisas. Puede ser fotografía, ¿cierto? Alguna impresión, pero no tiene un relieve mayor. Esto solamente se capta a través de la vista. Texturas en el paisaje. Existen muchos tipos de texturas visuales. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de un paisaje. Fíjense. Las texturas visuales generalmente apelan a la forma en que nosotros interpretamos estas imágenes, desde el punto de vista de sensaciones, como si estuviésemos tocando, ¿ya? Pero sabemos que no estamos tocándola, sino que la estamos observando. De musgo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hojas de loto. Esta uniformidad de cosas es una textura visual. Visualmente es muy atractivo de ver estas famosas texturas visuales. Miren estas de acá. Tenemos esponja, piedras y agua. El de acá, pasto. Esto es como un módulo, ¿cierto? Un pastito quizás no tiene la misma textura que muchos tipos de pasto, ¿cierto? Visualmente dentro de esta fotografía. Pinos, lo mismo, ¿cierto? Uno quizás no tiene la misma textura, pero entre muchos se ve ya este paisaje compuesto de esta textura del pino. Texturas encubiertas de animales. Fíjense. Un pez, ¿cierto? Las texturas en un elefante y en una especie de pavo real, puede ser, ¿cierto? En un gato. O en un lagarto. Fíjense que todos estos patrones de cosas son diferentes entre animales, pero a la vez tienen texturas diferentes, colores diferentes, formas diferentes, y lo que nos hace es poder llevarlo, ¿cierto?, dentro del punto de vista artístico, mirarlo desde el punto de vista de texturas visuales, simplemente y no desde el contexto del animal, ¿ya? Detener un poquito la mirada en la piel de este. Miren la de acá, ¿cierto? De un cocodrilo. Vean la textura y lo rugoso que puede llegar a ser. Y esta, un felino. Miren esta, quizás nosotros de repente vemos este animalito, pero no lo detenemos a ver la textura que puede llegar a tener su caparazón. Me refiero a la tortuga. Qué interesante es como visualmente tiene esta especie de hexágonos dentro de su caparazón. Y los colores como van transformándose y pasando de uno a otro. Texturas en alimentos. ¿Qué alimento será este? Claro, un limón. Un limón. Fíjense la textura de este limón. O este de acá. Un tomate.
O este, una fruta de verano, ¿cierto? En Chile, el melón. Fíjense la textura y los patrones que puede tener esta fruta. Y texturas en la pintura. Aquí lo vamos a la parte artística. Más allá de lo que ya existe, por ejemplo, tenemos este autorretrato de Vincent Van Gogh y fíjense la textura visual que puede generar esta pintura. Es muy interesante cómo está la textura a través de las pinceladas del pintor, en este caso Van Gogh. O esta de acá. Otra vez Van Gogh nos muestra las texturas visuales a través de las pinceladas. Miren acá, 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 o en las nubes, o en los árboles. Todo está dado con pinceladas y eso tiene que ver con una textura que la plantea el artista mediante la forma en cual pinta. Sí, en los árboles, fíjense. Y acá tenemos a esta es la señora Fritza y el artista Gustav Klimt la pintó. ¿Cómo se sentía Fritza cuando la pintaron? Alegre, triste, calmada, pensativa. ¿Otro? ¿Cómo estará? Fritza es una señora de ahora o antigua. ¿En qué se nota? ¿Cómo podemos saber si es actual o antigua? ¿En qué lugar está Fritza? ¿Dónde estará? Descubre la textura de este retrato. Y hay muchas, ¿ah? Fíjense. ¿Dónde están las texturas de esta pintura? Y acá, miren acá. Está la señora Adele. También la pintó el artista Gustav Klimt. ¿Cómo se sentía Adele cuando la pintaron? Era triste, alegre, no sé. ¿En qué se nota? Identifica las texturas en el vestido de Adele. Identifica las texturas del fondo de la pintura. Hay mucha textura. Fíjense acá, acá, acá texturas, ¿cierto? En el vestido, como en el fondo, como en la parte de atrás. Muchas texturas visuales. Miremos también esta pintura de la iglesia en Utrecht de Gustav Klimt. ¿Dónde están las texturas en la pintura? Hay muchas, fíjense en esta. ¿Dónde está esta? A ver, adivinen. ¿Veamos dónde estaba? Ahí están, en los techos de estas casas. ¿Dónde estará esta? Veamos. Muy bien, en los árboles, son la vegetación del fondo. ¿Y dónde estará esa? En el agua. En el agua. Son todas texturas visuales que funcionan a través de diferentes matices, de diferentes colores que están en esta pintura, tratada a través de la pincelada. Fíjense acá, la de la izquierda se llama Castillo de Galat de Paul Signac y la de la derecha Cruce de Ferrocarriles cerca de Bois-Colombers de Paul Signac. Estas pinturas son de Paul Signac y sus texturas son diferentes. Describe sus diferencias. Y tenemos dos tipos de pintura, ¿cierto? Una quizá con una pincelada mucho más suelta y una con un efecto un poquito más realista en ese sentido, ¿ya? Diferentes formas de tratar la pintura y diferentes tipos de paisajes, ¿ya? Y en este caso texturas visuales. Aquí tenemos ese tipo de texturas visuales, acá tenemos este tipo de textura visual. En el suelo un tipo de textura visual un poco más, si podría llamarlo desde el punto de vista del color, como pasar gradualmente de un color a otro, ¿ya? Un modelado de color. Y aquí en cambio tenemos lo contrario, un facetado de color, pasar de un color, uno más suave, otro un poquito más y así. Pero súper interesantes la forma que pinta este pintor Paul Signac utilizando las texturas visuales. Es más, por ejemplo, aquí en el tronco también tenemos texturas visuales y toda la pintura en general contiene, incluso hasta el cielo de acá de esta pintura de cruce de ferrocarriles, tiene texturas visuales y fíjense acá cómo está dado el cielo, de forma muy diferentemente tratadas, pero ambas son texturas visuales. Y nos vamos entonces a la actividad. Y la actividad dice lo siguiente: las estudiantes buscan y recortan texturas de revistas, diarios, papeles de regalo u otros y realizan un dibujo con un tema de su elección y lo completan usando los recortes de texturas. Y esto es muy sencillo, es buscar, ¿cierto?, en revistas alguna textura que te llame la atención, que sea atractiva, puede ser en revista, en diario, incluso un papel de regalo y con
texturas muy bonitas, texturas visuales estamos hablando, ¿cierto? Y las recortas y después dibujas en una hojita, preferentemente de oficio o de blog, ¿sí? O si no, simplemente en el cuaderno de arte. Y lo que haces es componer un dibujo. Te recomiendo que ojalá sea un dibujo de paisaje porque es mucho más fácil después para ir completando con las texturas visuales, ¿ya? Y cuando ya tengas dibujado va a comenzar a llenar en torno a las texturas que recortaste anteriormente. La idea es que estas texturas te permitan realizar tu composición y que no necesariamente tengan que ser lo mismo que corresponde a la textura. Por ejemplo, si yo recorto la textura de un cielo en alguna revista, ¿cierto? Puedo utilizarla también simplemente por el color como si fuese un lago, ¿ya? O puedo recortar la textura de un animal, de un jaguar y utilizarla para un vestido de una persona, por ejemplo, ¿ya? No tiene que ser simplemente lo mismo a lo que corresponde a la textura visual. Y aquí te voy a mostrar un ejemplo, te voy a mostrar solamente uno para que el resto puedas imaginártelo tú dentro de tu composición, ¿cierto? Miren acá, por ejemplo, recortó varios trozos de texturas visuales del color del cielo, y acá unas texturas visuales verdes y se utilizó para hacer un paisaje, ¿cierto? Y aquí lo que les decía en torno al color del lago, ¿ya? Y las montañas las recortó y las hizo de alguna textura que encontró atractiva por ahí. Entonces, básicamente eso es el trabajo, realizar un collage a partir de recortes de texturas visuales que tú encuentres y realizar una composición en torno a él. Muy sencillo y muy entretenido a la vez. Así que espero que te guste la actividad y te dejo invitar a realizarla. Y este ha sido el video del día de hoy. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Te recuerdo que subimos permanentemente contenido de la asignatura de artes para el nivel tercer año básico. Una vez hayas terminado tu trabajo, le tomas una fotografía y lo envías al WhatsApp del curso a través del grupo o mensaje privado para poder retroalimentarte. Cuida a tu familia y cuídate a ti. Nos vemos pronto.